Buenas tardes, hermanos. Quería saludarlos en esta noche, decirles feliz primavera. Ya comenzó la primavera, ha pasado ya un largo tiempo del año y bueno, damos las gracias a Dios porque es una época hermosa para disfrutar de su creación, mirar por la ventana, ver florecer las plantas, las flores, los árboles y dar gracias al Dios creador por esta maravilla de la creación. Bien, quería en esta noche meditar un poquito en la carta a los filipenses. La carta a los filipenses nos habla del gozo, pero también tiene otros temas y uno de sus principales temas es el carácter que el creyente debe desarrollar en el servicio. Allí en el capítulo 2, muchas veces en la Cena del Señor, hemos meditado acerca de la humillación de Cristo, de cómo Él se negó a sí mismo, se hizo nada por nosotros para dejar la eternidad. Él dejó la eternidad para estar sujeto al tiempo, vivir una vida ejemplar, morir en una cruz y así obrar para la salvación. Y es por eso que Dios le exaltó hasta lo sumo y lo ha puesto para que tras el nombre de Jesús o bajo el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pero esto, además de ayudarnos a reflexionar en la obra de Cristo, además de ayudarnos a entender cuánto Él sufrió por nosotros, nos debe mover a nosotros a trabajar. Por eso digo que el carácter de Cristo es un ejemplo para nosotros. Y quería leer en esta noche una porción allí en Filipenses capítulo 2, luego de todo el pasaje que habla de la humillación de Cristo, el versículo 12. Y dice, por tanto, o sea, teniendo todo esto en cuenta, la obra de Cristo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecidos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra de Dios. Y al ver y quedar impactado en cuanto a lo que ha sido la obra de Cristo, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a que, teniendo en cuenta tal ejemplo, trabajemos para el Señor, trabajemos para el Señor. Y lo dice de una manera muy particular, aún estando ausente. Y esto nos habla de que el creyente debe trabajar para el Señor, no como aquel que trabaja para los ojos de su amo, sino como aquel que trabaja porque lo mueve el amor, y no hace falta que lo estén supervisando, sino que él trabaja porque sabe que tiene que hacerlo y porque desea hacerlo. Así que yo quería que, guiados por la palabra, meditemos en 5 aspectos que el apóstol Pablo habla acerca del trabajo en esta porción. Una porción muy cortita, pero que cuando nos ponemos a escudriñarla un poquitito, nos muestra aspectos que son importantes para nuestra vida de servicio. Lo primero que nos habla es del objetivo del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Bueno, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y esto qué quiere decir? Algunas personas dicen, bueno, yo tengo que trabajar para mi salvación, para ser salvo. No, por supuesto que no. Acá Pablo está hablando de, cuando dice salvación, está hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. Ocuparnos de esa nueva vida que tenemos en Cristo.
Cuando nosotros hemos creído, somos hechos nueva criatura y de esa vida tenemos que ocuparnos. O sea, trabajar en función de esa vida. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. En el primer siglo se hablaba de los creyentes como los del camino. Era uno de los nombres que se le había dado a los primeros cristianos. Se decía, esos son los del camino. ¿Y por qué los del camino? Los del camino nos habla, en primer lugar nos habla de aquellos que están en el camino del Señor. Pero está buena la palabra camino, porque nos dice que es un tránsito que tenemos que hacer. No tenemos que quedarnos quietos. El creyente transita un camino en esta vida. Por eso debe ocuparse y trabajar para el Señor. El creyente no llega a la meta una vez que se convirtió, sino que el creyente una vez que se convirtió comienza el camino. Por eso Pablo mismo dice que él no pretendía haber llegado a la meta, sino que proseguía y seguía luchando para asir aquello para lo cual yo fui asido, para agarrar eso para lo cual Dios me agarró a mí. Con lo cual nos habla de que el creyente debe trabajar constantemente. Su objetivo es trabajar en esa salvación que Dios le ha dado. Y trabajamos en nuestra salvación cuando nos santificamos día a día, cuando leemos la palabra, cuando estamos orando y haciendo todas las cosas que dan gloria a Dios y por lo tanto mejoran nuestra vida como creyentes. Pero más allá de esto y de este primer aspecto que nos muestra el objetivo que tenemos, que es trabajar en esta salvación, nos habla de la fuerza. Y en ocasiones nosotros decimos que no tenemos fuerza para trabajar. Muchas veces tanto personajes bíblicos como hermanos, cuando se les pide una tarea, dicen, yo no sé si estoy listo para esto. Recuerdo el caso de Moisés, y seguro ustedes lo recordarán también. ¿Cuántas excusas dio Moisés para decirle a Dios que él, que era torpe de lengua? Y finalmente, Dios tuvo que trabajar bastante en la vida de Moisés para que él reconociera que tenía que ir en el nombre de Dios. Y también Gedeón dudó muchísimo y le pidió un montón de pruebas. Ya uno lee ahí y dice, ¿cuántas pruebas le pidió Gedeón a Dios? Muchas veces nosotros también los creyentes como que ponemos en duda un montón de cosas a la hora de trabajar. Sin embargo, dice acá el apóstol Pablo que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios nunca nos va a encargar algo que nosotros no podamos hacer. ¿Por qué? No porque dependamos de nuestra fuerza, sino porque Él es el que produce el querer y el hacer. Hay un pasaje en las Escrituras que me pueden acompañar en 1 Corintios, capítulo 12, que ahí nos da una pista de cómo es que sucede esto del querer y del hacer. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Y dice allí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla primero de los dones repartidos por Dios, el Espíritu. El Espíritu Santo es aquel que, primero que todo, obviamente, hace una obra de convicción en la persona antes de convertirse y luego se convierte y lo pone en Cristo, y no solo que lo pone en Cristo, sino que le da dones. ¿Y qué son los dones? Son capacidades especiales que Dios nos da para que nosotros tengamos utilidad en la obra. Luego viene y nos habla de ministerios del Señor. Dice, porque hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces acá lo que sucede una vez que nosotros tenemos dones es que Cristo busca el ámbito en el cual podemos ejercer esos dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Y esos son los ministerios. ¿Vieron cuando decimos tenemos un ministerio? Yo tengo este ministerio,
el otro hermano tiene otro ministerio, son los ámbitos donde ponemos los dones en práctica. Y eso es el Señor Jesucristo. Dios el Hijo nos da los ministerios. Y Dios el Padre, ¿qué nos da? Dice, habla de operaciones. Es una palabra que no estamos acostumbrados tanto a usar, pero cuando se habla de operaciones, se habla del poder de Dios. Habla de operaciones dadas por Dios el Padre. Y que esa palabra es una palabra que en griego es energemata, y ya de solo escucharlo nos damos cuenta que habla de la energía. Quiere decirse que Dios, el Padre, da poder para ejercer los ministerios a través de los dones. Y ahí trabaja la Trinidad. Por eso Dios produce tanto el querer como el hacer. ¿Y el querer qué es? Es el descubrir el lugar de servicio del don. No nos preocupemos nosotros cuando se nos pide algo. ¿Por qué? Porque Dios mueve a los hermanos a invitarnos a colaborar y trabajar en la obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va mostrando a través de los dones y el Señor lo va mostrando a su iglesia y Dios nos va a dar el poder para hacerlo. Con lo cual tenemos el objetivo del trabajo, que es trabajar para la salvación, y también tenemos la fuerza del trabajo, que es el poder que Dios nos da y la motivación que Dios nos da a través de los dones que nos dio y los lugares de servicio que tenemos. Pero después también este pasaje tan cortito nos habla de la motivación, del método del trabajo. Entonces ya estamos listos, sabemos el objetivo, tenemos la fuerza, pero ahora viene el método. ¿Y cómo es el método? Bueno, el método habla de que el creyente debe trabajar sin discusiones y sin refunfuñar. Básicamente, cuando ahí el apóstol dice sin murmuraciones ni contiendas, habla sin refunfuñar. Murmuraciones son quejas y contiendas son discusiones. Con lo cual, la humillación de Cristo nos mostró que Él vino a hacer la obra de Dios sin discusiones y sin quejas. Y queridos hermanos, si el Señor sufrió la peor parte, ¿no? ¿Cómo nosotros no hemos de llevar la carga de un servicio que encima nos da gozo? ¿Cuántas cosas más haríamos los creyentes si no discutiéramos, si no nos quejáramos? Qué distinta sería nuestra propia vida. Muchas veces nos copiamos de este mundo, nos quejamos de la situación económica, nos quejamos de la situación de seguridad, nos quejamos de un montón de cosas. Pero tenemos que aprender a contentarnos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice en 1 Timoteo 6:6. Y ese contentamiento, ese ánimo para el trabajo, es lo que tenemos que trasladar al servicio para el Señor. Por eso, si seguimos el objetivo, si tomamos la fuerza de Dios y si usamos el método de Dios, que es un método humilde, un método sencillo, sin murmuraciones ni contiendas, vamos a obtener el resultado del trabajo, que es el cuarto punto. ¿Y cuál es el resultado del trabajo? Bueno, el resultado del trabajo es que podremos ser luminares en medio de una generación maligna. Dice allí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos luminares? ¿Cómo nos verá el mundo? ¿Seremos un buen faro de esos que alumbran mucho? ¿Seremos un fosforito cuya luz se extingue enseguida o con el primer viento que sopla? Ser luminar es como ser un faro. Es como ser un faro. No sé si todos habrán visto alguna vez un faro. Generalmente están pintados de blanco y rojo y están en las costas. ¿Y qué función tiene el faro? Bueno, lo primero es que el faro está firme en un lugar, ¿no? El faro no está hoy en un lugar y dentro de unos días lo corren a otro lugar y así sucesivamente. No tiene rueditas. Generalmente está firme en la costa.
Entonces vienen los barcos de noche o de día, que también lo ven, aunque lo ven pintado por esos colores llamativos, y saben más o menos a dónde apuntar la proa del barco para no encajarse en la arena y poder llegar a buen puerto. Bueno, nosotros los creyentes, si seguimos el objetivo de Dios, si utilizamos la fuerza de Dios, si usamos el método del trabajo de Dios a través de la sencillez, de la humildad, de la no discusión, etc., llegaremos a obtener los resultados que Dios quiere, que es que a través de ser irreprensibles, esto es que no podamos tener excusa delante de los hombres, seremos luminares, como esos faros que indican cuál es el camino a buen puerto. Hermanos, nosotros el buen puerto lo hemos conocido gracias al Señor, no porque nosotros seamos mejores que los demás, que los que están fuera de la iglesia hoy, sino porque hemos sido fruto de la misericordia de Dios. Así que es nuestra misión ser luminares en medio de este mundo, y para eso hay que estar firmes y tener luz, firmes y tener luz, porque un faro apagado es como ese fosforito que lo sopla el viento. Ningún barco va a llegar. Y no tiene que ser una luz tímida, tiene que ser una luz resplandeciente. A veces nosotros mismos tenemos sucio el vidrio de la luz. ¿Y eso qué es sucio? Se va ensuciando cuando no hacemos las cosas como Dios quiere. Por eso no llevamos fruto, por eso muchas veces nuestro testimonio es débil, por eso no convencemos a nadie. Pero si somos irreprensibles, si andamos sin manchas, sin murmuraciones, sin quejas, apoyados en la fuerza de Dios, con el objetivo claro, vamos a ser luminares en medio de un mundo que está en tiniebla. Y créanme, hermanos, y como ustedes sabrán que en este tiempo es un tiempo en el cual tenemos que ser luminares. Sabemos que el Señor está cerca y es tiempo de alumbrar. Recuerdo una conferencia y se usó hace muchos años que me gustó el lema, era así alumbre tu luz, y tenía un faro. Por ahí debo tener algún recuerdo. Qué lindo, ¿no? Que podamos ser luz para otro. Y por último, queridos hermanos, el quinto aspecto del trabajo es la herramienta de trabajo. ¿Y qué dice el versículo 16? Dice, asidos de la palabra de vida, bueno, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Bueno, esto se lo dice el apóstol a los filipenses, pero el consejo es para todos. ¿Y cómo debe ser la herramienta de trabajo? Asido de la palabra de vida. Y que la palabra de vida es la Biblia. La palabra de vida es la palabra de Dios. Es la herramienta infaltable. La palabra de vida. De ella tenemos que estar asidos. ¿Y qué es asido? Tampoco es una palabra que usemos mucho, estar asidos. Asidos es agarrados. Tenemos que estar nosotros agarrados de la palabra de vida. Y es importante pensar esto también, porque no es que ella tiene que agarrarse de nosotros nos tenemos que agarrar de ella. ¿Qué significa? Así cortito, 4 cositas que significa estar asidos de la palabra de Dios. Ahora, la primera cosa que implica estar asidos es que nosotros debemos hacer la fuerza. Es como aquel que se sube al pasamano, se agarra del pasamano del colectivo. Yo recuerdo en una época, cuando yo era jovencito, en mis primeros trabajos, viajábamos colgados en el colectivo. Ahora no se permite más. O en los trenes viajábamos así colgados, agarrados del pasamano. Estábamos bien asidos, porque si te soltabas te caías. Bueno, el creyente debe hacer la fuerza. ¿Y qué quiere decir que el creyente debe hacer la fuerza? Que el creyente es el que se debe mover hacia la palabra de Dios. Debemos escudriñarla, aprenderla, esforzarnos, investigarla, leerla a menudo, hacer el hábito. A veces cuesta, hay que agarrar un diccionario, buscar la palabra que no entendemos, leer algún comentario, preguntar. Hay que hacer la fuerza. Estar asidos implica hacer fuerza. Así que esa es la primera implicancia de estar asidos. La segunda implicancia es que
tenemos que estar asidos a ella porque ella es la que está firme, no nosotros. El pasamano no se agarra a mí, yo me muevo, el pasamano no se mueve. Bueno, la palabra de Dios no se mueve. Porque en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra no cambia. Y nosotros sí cambiamos, por eso nosotros tenemos que estar asidos a ella. ¿Para qué? Para no cambiar. Porque cuando nosotros cambiamos, cambiamos el mensaje. En cambio, la palabra no cambia. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. En tercer lugar, estar asido de la palabra de Dios implica que somos nosotros los que nos tenemos que acercar a ella, y no ella a nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que prestar atención a lo que ella dice y adaptarnos nosotros a lo que ella dice. Ella es la plomada, la palabra de Dios. Cuando uno levanta una pared, no tuerce la plomada para que quede derecha con la pared, sino que mira así y dice: uy, esta pared está torcida, y tiene que tirarla y volver a hacer de nuevo, porque la plomada es la que está derecha. Bueno, nosotros debemos acercarnos a la palabra. Si hay algo que a nosotros no nos parece, no nos convence del todo, no importa, nosotros debemos acercarnos a la palabra, no hacer que la palabra diga lo que nosotros queremos que diga. Eso implica también estar asido a la palabra de Dios. Y por último lugar, estar asido a la palabra de Dios me hace referencia a que no hay luz en el camino sin lámpara en la mano. Hay un salmo muy conocido, Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ahora bien, ¿cómo va a ser lumbrera a mis caminos si no llevo esa lámpara en mi mano? No puedo alumbrar a otros si yo no tengo la luz en la mano. Es como en mi época, otra cosa más, se ve que soy viejo, ¿no? Pero yo iba al cine y me decían: bueno, usted se tiene que sentar ahí. Cuando el cine había empezado la película, venía el acomodador con la linterna y me alumbraba. Bueno, salvando la gran distancia, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios que alumbra el camino a Cristo, y estar asido de esa palabra es fundamental, porque no podremos marcarle el camino a nadie si nosotros mismos no sabemos por dónde caminar. Por eso, hermanos, y ya finalizando, como conclusión, Cristo nuestro Señor dejó todo, dejó la gloria, Él se vació a sí mismo, se hizo hombre, se ató a este tiempo para que nosotros tuviésemos una vida nueva, vida para la cual debemos trabajar. Y si trabajamos en esa vida, podremos dar la gloria a Dios. Hagamos que a través del trabajo en nuestra vida otros conozcan el camino de salvación. ¿Para qué? Para que más almas den la gloria a Dios, el cual quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y le conozcan. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude en este tiempo a ser luminares en medio de este mundo que está en tinieblas. Al Señor sea la gloria